Bueno, como visteis la semana pasada, puse un vídeo introductorio, ¿verdad? ¿Os acordáis? Pues esta semana vamos a hacer lo mismo y así ya cada vez voy a hacer menos introducción, menos recopilación de lo que hemos visto hasta ahora y así nos queda bastante claro con este vídeo. En capítulos anteriores, una identidad ha comenzado a revelarse. He tomado mi pluma para contar lo que vimos, lo que oímos, lo que nuestras manos tocaron, porque lo que comenzó entonces cambió el mundo para siempre. Pues en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y habitó entre nosotros. Recuerdo el día en que Juan lo señaló ante todos gritando: «Ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y algunos comenzamos a seguirle. No nos dio un discurso, nos dio una invitación. Venid y ved. Y nunca volvimos a ser los mismos. Llegamos con él a una boda. Era una fiesta sencilla en la que surgió una inesperada necesidad. Allí vimos su gloria por primera vez. En silencio, sin multitudes, el agua se convirtió en vino. Y creímos que él era especial, pero muy pronto entendimos que su misión era mayor. Entró en el templo de Jerusalén y lo sacudió. Dirigiéndose a los sacerdotes, habló de un nuevo templo que sería destruido y levantado en 3 días. No comprendimos nada entonces. De noche, un maestro comenzó a buscarle. Jesús le dijo: «Nicodemo, los rituales no sirven para ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo». Otro día, a pleno sol, junto a un pozo, habló con una mujer pecadora que todos evitaban y le ofreció agua que da vida eterna. Ella la aceptó y llevó su mensaje a los samaritanos. A sus discípulos, que estábamos distraídos, nos dijo que levantáramos los ojos y viéramos que la cosecha ya estaba lista, que el mundo estaba preparado para conocerle. También vimos a un padre creer en la palabra de nuestro maestro y encontró vida al regresar a casa. Vimos a un paralítico caminando, pero por haberlo sanado en sábado, los fariseos querían matar a Jesús, pero él no tuvo miedo. Se presentó delante de ellos y se dio a conocer como el Hijo de Dios. Por eso escribo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pues vamos a continuar con el relato que nos está contando Juan para ayudarnos a construir esta imagen del Señor. Y hoy pues nos toca el capítulo 6, así que os animo ya a ir buscando en vuestras Biblias el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Como expliqué la semana pasada, desde el capítulo 5 hasta el 10, Juan nos va a estar enseñando diferentes aspectos acerca de la persona de Jesús, utilizando el contexto de 4 festividades judías, que son estas que ya comentamos. Y hoy, pues nos toca la Pascua. Hoy todo se va a desarrollar en este contexto, en el contexto de la fiesta de la Pascua. Pasamos al capítulo 6. Por lo tanto, es importante tener en cuenta y hacernos preguntas acerca de la Pascua, de por qué Juan nos está hablando de esto en la Pascua. Y tenemos que hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿qué conmemora esta fiesta? ¿De qué va esta fiesta? Como sabemos, la fiesta de la Pascua judía del primer siglo conmemoraba el Éxodo. Esta mañana hablábamos de ello en Café y Biblia. Conmemoraba el Éxodo, la liberación de Israel de la cautividad de Egipto. Por lo tanto, está conmemorando la liberación del pueblo de Dios. Y también podríamos preguntarnos, por ejemplo, acerca del símbolo. ¿Cuál es el símbolo de la Pascua? ¿Cuál es? Sin duda, es el Cordero Pascual. Suena, ¿verdad? También hemos hablado de ello esta mañana. Ese Cordero Pascual que es sacrificado y cuya sangre, al ser utilizada por los israelitas para pintar los marcos de las puertas, ¿os acordáis? Cuando estaban en Egipto, hizo que la muerte pasara de largo de sus casas y no afectara a sus primogénitos. Por lo tanto, el símbolo de la fiesta de la Pascua es un cordero sacrificado cuya sangre
trae libertad. Juan ha mencionado, estos son ejercicios que tenemos que ir haciendo. ¿Juan ha mencionado ya algo acerca del Cordero? Por supuesto, lo hizo en el primer capítulo, de hecho, mencionando o citando a Juan mismo, a Juan el Bautista, que dijo, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente este va a ser el tema de este capítulo. Juan va a hablarnos de algo relacionado con Jesús, su sacrificio y el beneficio que trae para nosotros como Cordero Pascual. En el Evangelio de Juan vemos 3 Pascuas. La primera ya la vimos, cuando Jesús entró en el templo furioso. En ese momento estaban los israelitas celebrando la Pascua. En esta Pascua Jesús dijo de sí mismo que Él era ¿qué? El templo. Él era el templo. Por lo tanto, Él era la misma presencia de Dios. En la tercera Pascua, me estoy saltando la segunda, en la tercera Pascua, o a la tercera Pascua llegaremos, si Dios quiere, en el capítulo 13, ¿vale? Que es el relato de la captura, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y ya hablaremos de lo que revela aquella historia, aquel acontecimiento sobre Jesús cuando lleguemos. Pero ahora en el capítulo 6, en el capítulo en el que nos encontramos, la segunda Pascua que Juan menciona, vamos a conocer otra autorrevelación de Jesús. Recordad que la finalidad del evangelista de Juan al escribir su evangelio es que conozcamos a Jesús de verdad, que tengamos una relación verdadera con Jesús. Por eso Juan nos lo presenta tal y como Jesús mismo se dio a conocer, ¿vale? Porque no hay forma mejor de conocer a Jesús que a través de su palabra, de lo que Él mismo dijo de sí. Y en este capítulo vamos a ver una secuencia de acontecimientos organizados de un modo que en el Evangelio de Juan, es bastante habitual. Nos va a hablar de una señal milagrosa y posteriormente va a explicar su verdadero significado, ¿vale? Así es como lo ha venido haciendo Juan constantemente. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio de recordar, recordaremos que le habló de agua viva, ¿no? Una señal simbólica, agua viva, le habló de agua viva a una mujer para acabar presentándose él como el Mesías, ¿vale? Sanó al hijo de un oficial, pero la finalidad era simplemente sanar al hijo de este oficial. No, era darse a conocer y dar a conocer que su palabra es verdad. Por lo tanto, hay que confiar en la palabra de Jesús. Sanó, la semana pasada lo vimos, al paralítico de Betesda. ¿La finalidad era ese simple milagro? ¿Era ese milagro? No. Vimos que lo sanó y en sábado, además, un sábado, para acabar declarando a los fariseos que él tiene autoridad sobre el sábado, porque el Padre y él son uno. El Padre y él trabajan conjuntamente hasta ahora. Pues en esta ocasión vamos a ver más de lo mismo. Juan nos va a contar en esta ocasión 2 señales y luego nos va a explicar qué revelan estas señales acerca de Jesús. Recordad que Juan las llama señales y no milagros, precisamente porque estos actos sobrenaturales, lo que hacen es apuntar en dirección a Jesús, hacia mostrarnos algo de Jesús. No vamos a leer las 2 señales porque creo que son más que conocidas, al menos por la mayoría, aunque sí que las vamos a comentar un poco por encima. Las 2 señales son estas. La alimentación de los 5.000, os suena, ¿verdad? La multiplicación de los panes y los peces. Y la segunda es el relato que nos cuenta que Jesús caminó sobre el mar. Seguramente hayas escuchado predicaciones acerca de estos relatos por separado. Y está muy bien, yo lo he hecho. Tenemos cosas que aprender de estos relatos, pero lo que sí es cierto es que las aplicaciones que podamos sacar de estos relatos por separado son aplicaciones secundarias. ¿Vale? Son aplicaciones secundarias, son aplicaciones útiles para nuestra vida, pero no son la aplicación central y fundamental de este relato, ¿vale? De todo el relato de Juan capítulo 6. Para poder extraer bien el mensaje y su aplicación correctamente, para que sea útil para nuestra vida, necesitamos tener en cuenta todo el capítulo, ¿vale? Lo que está pasando, no entender que son relatos independientes, no, todos forman parte de un mismo relato con un mensaje muy específico. Tampoco tenemos que perder de vista en ningún momento qué es lo que está haciendo Juan al escribir su evangelio, que es
darnos a conocer a Jesús, presentarnos a Jesús, ¿vale? Así que te recomiendo, bueno, ya te lo he dicho, que abras tu Biblia por Juan capítulo 6, porque no voy a poner los versículos aquí, no voy a poner la lectura porque no la vamos a leer, pero sí que es bueno que tú vayas pudiendo seguir lo que yo voy contando. Este relato sucede en Galilea. La semana pasada estábamos en Jerusalén, hace 2 semanas estábamos en Galilea. Vemos que a Juan le importa poquito la cronología, él se organiza, como hemos dicho ya bastantes domingos, se organiza teológicamente, organiza su evangelio teológicamente con una finalidad específica, la de ir dándonos a conocer poco a poco a Jesús. ¿Vale? Mucha gente seguía a Jesús, como sabemos, por las señales milagrosas que había hecho, por lo que llegó un momento en el que había tanta gente que Jesús decidió subirse a un monte con sus discípulos para poder descansar. Aquí probablemente no se esté refiriendo a los 12 discípulos, porque en Juan, cuando Jesús habla de los 12, dice 12, los 12. ¿Vale? Pero aquí no, aquí habla de discípulos. Por otros evangelios sabemos que Jesús tenía más de 70 discípulos. ¿Vale? Entonces estará probablemente hablando de un grupo más grande que simplemente los 12. ¿Qué pasó? Que la gente no quería perderse nada. Claro, Jesús estaba dando espectáculo allá por donde pasaba. Entonces la gente no tenía curiosidad, no quería perderse nada. Así que decidieron subir al monte en busca de Jesús. El texto nos dice que cerca de 5.000 hombres subieron a buscar a Jesús. En aquel tiempo era muy común contar solo a los hombres. Si añadimos mujeres y niños, probablemente estemos hablando de 10.000 o más personas, ¿vale? Muchísima gente subió a estar con Jesús. Y Jesús, al ver la multitud, aprovechó la ocasión para poner a sus discípulos a prueba. Y les dijo, en el versículo 5, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? O sea, imagínate que tú estás con Jesús y te dice, oye, ¿dónde vamos a comprar pan para alimentar a 10.000 personas? Claro, la respuesta pues de Felipe, por ejemplo, que fue el primero que saltó, dijo, ¿cómo vamos a comprar comida para tanta gente? ¿No? Le faltó decir, es una locura. Seguro que él lo pensó. Por otra parte, Andrés dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Felipe ya directamente, digamos que suspendió la prueba, ¿no? Porque dijo, esto se escapa de nuestras manos. Andrés, digamos que también, pero tal vez pudo sacar algo más de nota porque dijo, bueno, tenemos esto, aunque no es mucho, pero a lo mejor ya tenía en su mente que Jesús pudiese hacer algo con eso. Ya había visto hacer tantas cosas a Jesús que... Pero bueno, esto no es lo importante, ¿no? Lo que hizo Jesús fue recostar a toda la gente, es decir, hacer que todos se sienten en el suelo, dio gracias por esos panes y esos peces y comenzó a dárselos a los discípulos y los discípulos comenzaron a repartirlos. ¿El resultado cuál fue? Que hubo suficiente comida para alimentar a las 10.000 o vete tú a saber cuántas personas hasta la saciedad y además que sobrara un montón de comida. Sobró muchísimo, o sea, la gente se sobrealimentó aquel día. Y tantos al ver lo que Jesús había hecho, la gente pensó, este es el Mesías. Dice, este es el profeta. En vuestra Biblia dirá, este es el profeta. Este es el Mesías que hemos estado esperando. Mirad lo que puede hacer. Este tiene poder para librarnos del Imperio Romano, tiene poder para proveer alimentos, tiene poder para sanar. Vamos a hacerlo rey. Nos interesa que este hombre sea nuestro rey. Eso lo veréis ya en el versículo 15. Pero Jesús, conociendo estas intenciones, ¿qué hizo? Se fue. Me voy solo, se fue solo, se escondió, ya esta vez sin sus discípulos. Huyó, porque él no tenía intención de ser ese tipo de rey que todos estos esperaban. Aquí podríamos sacar, por ejemplo, ya algunas de esas enseñanzas o aplicaciones secundarias que os he comentado al principio, que no están mal, ¿vale? Como por ejemplo, que podemos depositar todos nuestros recursos en manos de Dios y veamos cómo Él los multiplica y cómo los utiliza para la obra y la expansión de su reino. Eso es bueno, es una aplicación que podemos sacar. También podríamos hablar acerca de la humildad del niño, un niño que trae lo que tiene y del que no sabemos ni su nombre, ni su procedencia, ni nada. Pues podríamos hablar de que yo no soy importante, el protagonista es Jesús, por ejemplo, ¿no? Son aplicaciones que son buenas para nuestra vida. Pero como ya os he dicho, en esta ocasión no quiero centrarme en estas aplicaciones secundarias, sino quiero ir a la lección primaria,
¿vale? A la intención original del autor al escribir y al contarnos estas palabras de Jesús, esta historia de Jesús. Por eso necesitamos seguir avanzando. Entonces vamos a pasar al siguiente relato que nos cuenta Juan, que es el de Jesús caminando sobre el mar. Jesús se ha ido solo al monte, como hemos dicho, se estaba haciendo de noche, así que los discípulos decidieron subir a la barca e irse. Claro, decían, se hace de noche, Jesús no está, tenemos que volver. Estaban en un lado del mar de Galilea y ellos tenían que ir al otro, que es Capernaum, que es donde tenían la casa. Sabemos que la casa de Pedro y Andrés estaba allí en Capernaum, entonces tenían que volver y se hacía de noche. Así que se fueron sin Jesús y ¿qué pasa? Parece ser que el mar se puso un poco bravo. Empezó un viento fuerte, se agitaron un poco las olas, ¿no? Y cuando ya estaban, dice el texto, a unos 5 kilómetros más o menos mar adentro, vieron que se les acercaba alguien caminando sobre el agua. Y se asustaron. Como es normal, o sea, yo también me asustaría. Si estoy en mitad del mar de noche y veo a alguien caminando, yo también me asustaría, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? Esto es importante. Yo soy, no temáis. Así que, bueno, se alegraron mucho, ¿no? Al ver, es Jesús. Ya, imagínate, pero ¿cómo? Hasta camina por el mar. Este hombre, realmente en este hombre hay algo especial, ¿no? ¿Sabéis quién es el que utiliza la expresión yo soy para referirse a sí mismo, verdad? El Señor, Dios. Dios es el que utiliza la expresión yo soy para hablar de sí mismo. Seguro que estas palabras, acompañadas de lo que Jesús estaba haciendo, caminar sobre el mar, resonaron en las mentes de estos hombres. Y les recordaría seguramente las veces que Dios mismo dice en el Antiguo Testamento, no temáis, yo soy. Hay varias ocasiones, os voy a poner aquí 3. A Abraham le dijo, no temas, yo soy tu escudo. A Isaac le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. A Jacob le dijo, yo soy Dios, no temas ir a Egipto. ¿Vale? Yo soy, no temas. Esta es una fórmula que utiliza Dios mucho en el Antiguo Testamento para referirse a sí mismo, para cuando se tiene que manifestar delante de alguien. Yo soy, no temas. Por lo tanto, ya sabemos lo que Jesús está haciendo. Se está dando a conocer ante sus discípulos como Yahvé, el gran yo soy. También podríamos sacar algunas enseñanzas o aplicaciones secundarias de este texto, como por ejemplo tener confianza en Jesús a pesar de las circunstancias, ¿no? No tener miedo porque Jesús está conmigo, también podríamos hablar de esto y de muchas otras, pero vuelvo a decir lo mismo, no queremos en esta ocasión centrar nuestra atención hoy en aplicaciones secundarias, sino que queremos centrarnos en el corazón de este mensaje que nos está transmitiendo el Señor a través de este capítulo. Así que tenemos que avanzar. Ahora pasamos a los versículos 22 a 24. Al día siguiente de esto, de que Jesús subiera a la barca en mitad del mar, al día siguiente la gente vio que Jesús y sus discípulos no estaban allí. Ellos se habían quedado al otro lado del mar de Galilea, donde habían comido, ¿vale? Así que decidieron cruzar el mar en dirección a Capernaum también, para encontrarse vamos a buscar a Jesús y a los discípulos. Pero ellos sabían que Jesús no había ido con los discípulos en la barca. Así que cuando llegaron le preguntaron, ¿cómo has llegado aquí? Claro, estaban ya sorprendidos. Dice, esto es un misterio. ¿Cómo este hombre ha cruzado el mar sin ir en barca? Miles de personas vivieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces el día antes. Y no solo eso, se alimentaron con algo que Dios había hecho, con algo que Jesús había hecho, ¿no? Sus discípulos vieron a Jesús. Fijaos que estoy diferenciando dos grupos de personas, multitud y discípulos, pero no los 12 solo, ¿vale? Sino discípulos, ¿vale? Sus discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua. Esto no lo vio las multitudes. Y ahora tenemos otra vez a toda la multitud, probablemente miles otra vez, que se habían presentado delante de Jesús con ganas de más. Seguro de seguros que tal vez Jesús iba a volver a alimentarlos. Vamos a ir, no nos preocupemos de nada, que Jesús va a hacer maravillas y nos va a volver a dar comida. A ver en esta ocasión qué nos da de comer, ¿no? Podrían incluso preguntarse. La multiplicación de los panes
y los peces y caminar sobre el agua, ¿vale? Estas dos señales fue lo que llevó a todos a este momento, ¿vale? A los dos grupos, a las multitudes, entre los que estaban también judíos, que dice Juan que son fariseos, ¿vale? Ahí había también fariseos. A todos los llevó, estos dos relatos, estas dos señales hicieron que acabaran en este día buscando a Jesús. Por lo tanto, Jesús aprovechó la ocasión y dijo a las multitudes: estoy seguro de que me buscáis no porque habéis visto, versículos 26 y 27, por si alguien lo quiere seguir. Estoy seguro de que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os la dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien Dios Padre ha acreditado con su sello. Jesús les está diciendo: no me estáis buscando por lo que yo soy, solo me buscáis por lo que puedo daros. Así que a los oyentes les surge una pregunta importante que tú y yo también debemos hacernos. En el versículo 28 le preguntan: bueno, ¿y qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Creo que tú y yo también queremos saber esto, ¿no? Constantemente. ¿Cómo tenemos que actuar qué tenemos que hacer para actuar como Dios quiere? La respuesta de Jesús fue muy sencilla. ¿Cuál es? Lo puedes mirar en tu Biblia. Versículo 28 es la pregunta. ¿Y qué le responde Jesús? Que creáis en el que Él ha enviado. No dice nada más. Creer en el que Él ha enviado. Eso es lo que tenéis que hacer para actuar como Dios le agrada. Creer en el que Él ha enviado, en Jesús. Creer no es solo saber que existe, eso ya lo sabemos, sino depositar toda nuestra esperanza, todas nuestras expectativas, todos nuestros deseos en la persona de Jesús y no en otras cosas. Y no seguir a Jesús por las bendiciones que Él pueda darnos, sino por quién es Él, por quién es Jesús, porque es yo soy. Es Dios hecho hombre. Otra pregunta le surge a aquella gente, ya estamos en el versículo 30. Fíjate lo que le dicen. ¿Qué señal pues haces tú para que las veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Qué obra haces? ¿De verdad le están preguntando esto a Jesús? ¿De verdad le están preguntando que después de haber alimentado a más de 5.000 personas, bueno, ¿y qué pruebas nos das tú para que creamos que tú eres Dios? Pues sí, le hacen esta pregunta y aún le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Dice la Escritura, pan del cielo les dio a comer. Como diciendo, Moisés nos dio pan del cielo. O sea, ya no era un pan dado por niños, no, es que Moisés nos dio un pan del cielo. Es como que Moisés había hecho algo superior, ¿no?, a Jesús. Entonces Jesús respondió: os aseguro que Moisés no os dio el pan del cielo. Es mi Padre quien os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Claro, él sigue diciendo, todos los que comieron este pan, ¿qué les pasó? Acabaron muriendo. Pero el pan verdadero os da vida. Entonces esta gente al escuchar eso, ¿qué dice? Pues queremos ese pan. Literalmente quieren un pan que les dé vida eterna. Entonces, eso lo veis en el versículo 34. Señor, danos siempre este pan. ¿No os recuerda algo esta respuesta? ¿A un relato similar? Cuando Jesús ofreció a la mujer samaritana agua viva, ¿qué le dijo la mujer? Señor, dame esa agua. Dame esa agua. Entonces, seguidamente, Jesús procedió a explicarle a la mujer samaritana que ese agua era ¿qué? Era él mismo. Era él mismo como Mesías. Entonces ya podéis imaginar lo que va a hacer ahora con todas estas multitudes que le están diciendo, Señor, danos ese pan. Dice, vale, os voy a dar el pan. Versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces hemos llegado al corazón de este relato. Hemos llegado a lo importante de este relato, la autorrevelación de Jesús como el pan de vida. Esta designación de Jesús, esto que se designa a él a sí mismo como pan de vida, provocó dos reacciones distintas, ¿vale?, entre diferentes grupos de personas.
La primera reacción que nos cuenta Juan es la de los líderes religiosos. Eso lo tenemos en los versículos 41 y 42. Esto lo voy a leer. Primera reacción. Murmuraban entonces de él los judíos. Acordaos que cuando Juan dice judíos se está refiriendo a líderes religiosos, ¿vale? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y se preguntaban: ¿no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su madre y a su padre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Claro, la gente dice: ¿cómo dice este hombre que baja del cielo si sabemos de quién ha nacido? Ha nacido de María. Y el marido de María es José. O sea, este hombre no ha venido del cielo. Y ahora vamos a leer la respuesta de Jesús, que sigue a partir del versículo 43. Jesús respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Algunos utilizan el versículo 44 para decir: si Dios, o sea, es Dios el que entonces me trae o no me trae, y ya está. Pero el siguiente versículo aclara: Dios invita a todos, ¿vale? Escrito está: y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Verbo importante: escucha. Todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. ¿Por qué les está diciendo a los fariseos? No estáis escuchando al Padre porque no venís a mí. Esto no significa que alguno haya visto al Padre, solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Os aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí y se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo, su carne? Jesús le dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el maná de vuestros antepasados, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto es una locura. Para quien lo escuchara, esto es una locura. Primero, sabéis que entendían todo literalmente. ¿Cómo vamos a comerte? Claro, se pregunta: ¿cómo vamos a comerte? Porque no estaban atentos a lo que Jesús quería decir. Conocerme, escuchar, ya les estaba hablando de escuchar mi palabra y asimilarla, hacerla vuestra. Comerme, cuando tú te comes algo, lo estás ingiriendo y aquello pasa a formar parte de ti. Eso es lo que tiene que ocurrir con la palabra de Jesús, con la enseñanza de Jesús. Pero no eran capaces de entender esto. Se quedaban solo con: ¡qué barbaridad ha dicho! Dice que ha bajado del cielo. ¡Qué barbaridad! Y ahora vamos a ver. Vamos a ver la segunda reacción, la de los discípulos. Vamos a partir del versículo 60 ya hasta el final. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede aceptar? Jesús conocía que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho y les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué pasaría si vierais al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para entender esto. Ya les está diciendo: si no entendéis esto, es que mi Espíritu no está en vosotros. Porque es el Espíritu el que hace entender estas palabras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
pero existen en vosotros algunos que no creen. Jesús decía esto porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, que Judas ya estaba ahí entre ellos. Y además les dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Ahora ya tenemos a los 12 solo. ¿Acaso queréis iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate que Simón Pedro lo había entendido. No te vamos a comer a ti, lo que tenemos que tragarnos son tus palabras y hacerlas nuestras y asimilarlas, porque tu palabra es vida para mí. Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a los 12 y uno de vosotros es un diablo? Aludía a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque le iba a entregar y era uno de los 12. Ya hemos pasado por todo el capítulo y vamos a tratar ahora de aterrizarlo, ¿vale? Para que nos sea útil. Vamos a tratar de aterrizarlo rápidamente para que podamos llegar a sacar alguna conclusión que sea útil y efectiva para nuestra vida. Recordad que queremos hablar hoy de la enseñanza principal del relato, ¿vale? ¿Qué está pasando? Resumen súper rápido. Jesús alimentó milagrosamente a 5.000 personas o más de 5.000. Lo que esto generó en las personas, ¿qué fue? Interés por lo que hacía Jesús, ¿vale? Las multitudes tenían interés por lo que Jesús hacía, por lo que Jesús podía hacer. Por eso le buscaban, porque querían más de eso. Querían ese estímulo. ¡Wow! Jesús es maravilloso, hace cosas increíbles. Vamos con él. Y por eso querían proclamarlo rey, por lo que Jesús ofrecía. Y precisamente por eso Jesús se esconde, porque Jesús no quería ser ese rey. Solo le seguían por lo que podían obtener de él. Solo seguían a Jesús por lo que podían obtener de él, pero no seguían a Jesús por quién era él. Por esta razón, se les aparece seguidamente a sus discípulos caminando sobre el agua. Sus discípulos, que eran los que habían tomado la decisión de seguir a Jesús de una forma más seria, por decirlo así, tenían que darse cuenta de que Jesús es mucho más que un hombre poderoso que hace maravillas, que hace milagros, que sana enfermos, que multiplica el pan. Tenían que llegar a conocer que Él es Dios. Tenían que llegar a conocer eso. Por eso se les aparece y les dice: yo soy, no temáis. Y tal vez te preguntes: ¿pero por qué no hizo esto delante de todo el mundo? Probablemente porque las multitudes no estaban preparadas. No estaban preparadas para esa revelación. Si no estaban preparadas para que les dijera: yo soy el pan que baja del cielo. No estaban listas. Después de todo esto, las multitudes vuelven a encontrarse, van a buscar a Jesús, expectantes ante lo que Jesús pudiese volver a hacer, a ver si los volvía a alimentar. Pero esta vez no sucedió lo mismo. No recibieron lo mismo de Jesús, sino que recibieron unas palabras duras. Solo me seguís porque ayer os di de comer. Solo me seguís por las cosas que os doy. Pero no se quedó aquí. Como he dicho al principio, en el Evangelio de Juan, toda señal tiene su explicación. Y Jesús continuó diciendo: lo que necesitáis no es que os vuelva a dar comida. Lo que necesitáis es comerme a mí, tragaros mi palabra. Escuchar mi palabra. Os estoy diciendo que vengo del cielo. Os estoy diciendo, en pocas palabras, que soy Dios y que a mí es lo que necesitáis. No más pan, no más milagros, no más historias de estas. Yo soy lo que necesitáis. No estos acontecimientos maravillosos. Y estas palabras no resultaron agradables para nadie. Porque la mayoría hemos visto que se fueron, entonces abandonaron a Jesús. Hay una palabra importante en el versículo 61. Escandalizarse. Porque para las multitudes escuchar que Jesús afirmaba haber bajado del cielo era precisamente eso, un escándalo. ¿Pero qué está diciendo este hombre? ¿Qué barbaridad está diciendo?
Por desgracia, esto fue un escándalo no solo para las multitudes y los líderes religiosos, sino también para discípulos de Jesús, personas que seguían a Jesús, que llevaban tiempo aprendiendo de Él, que estaban relacionándose más íntimamente con Él. Muchos de estos también se fueron. Por esta razón Jesús les preguntó a los 12, tal vez eran los únicos que quedaban, no lo sé, pero se dirige a los 12 y les dice, ¿qué? ¿Os vais a ir vosotros también? Esta pregunta es para ti y para mí en esta mañana. ¿Te vas a ir tú también? Jesús te acaba de decir que no ha venido a solucionar todos tus problemas terrenales. Algún día sí, ¿eh? O sea, está la promesa de que algún día sí. Todo problema se habrá acabado. Pero ahora, en este tiempo, algunos sí y otros no se van a solucionar. Jesús no quiere que le sigas para que te ayude a solucionar tus problemas económicos o para sanar tu enfermedad. No sé si estás pasando por alguna enfermedad ahora, ni ha venido expresamente para ayudarte a encontrar un trabajo mejor ni ayudarte a desarrollarte profesionalmente, ni ha venido a cumplir tus sueños ni tus deseos. ¿Que es posible que algo de todo esto te lo dé? Por supuesto que sí. Es muy probable que en muchas cosas te ayude a desarrollarte, que en tu vida te dé privilegios y cuando lo recibas, ¿qué tienes que hacer? Gracias, Señor, porque no lo merezco. Y aún así me das más de lo que necesito. Gracias, gracias, gracias. Pero Jesús ha venido, o quiere que le sigas, para solucionar un problema mucho más serio que todos estos que hemos comentado. Y es que estabas muerto por el pecado. Estabas muerto, tu vida se iba a la condena eterna. Esa es tu necesidad fundamental, ser salvado completamente. Y a eso ha venido Jesús y para eso quiere que le sigas y creas en Él, para tener vida eterna. Y para ello te ha dado su palabra, para que puedas conocerle personalmente, y te ha dado la oración, para que puedas hablar con Él. Y te ha dado la iglesia, para que puedas relacionarte con Él como estamos haciendo hoy, en comunidad. Relacionarte con Él formando parte del cuerpo de Cristo. ¿Un cuerpo imperfecto? Totalmente, claro que sí. Pero por eso estamos aquí, porque necesitamos en comunidad, como cuerpo de Cristo, ser perfeccionados por el Señor. Lo que tú necesitas es vivir enamorado, enamorada de Jesús. Y no de lo que esperas o de lo que deseas que Él haga por ti. Entendéis que es muy diferente, ¿verdad? Tú estás esperando una solución a un problema concreto. Yo no voy a declarar que Jesús va a solucionar tu problema. Yo no soy esa clase de predicador. No voy a declararlo, eso lo sabe el Señor. Tú ponlo en sus manos y Él, como tu Padre, amante y soberano, decidirá. Ponlo en manos del Señor. ¿Estás esperando una respuesta clara sobre un tema específico? Ponlo en manos del Señor y que Él haga su voluntad. Claro que sí, Él te ama, ¿eh? Eres su hijo precioso, eres su hija preciosa para Él y tiene en cuenta tus necesidades. Pero la pregunta es, si no te responde como tú quieres, ¿le seguirás amando? ¿Le seguirás reconociendo como el Señor y Salvador de tu vida si no te da lo que le estás pidiendo? ¿O si te da justo lo contrario? Muchos de sus discípulos acabaron dejando a Jesús porque su palabra, la palabra de Jesús, no fue suficiente para ellos. Es más, les parecía un escándalo. Pensarían, si este hombre ya no va a darnos más comida, si ya no va a sanarnos más, ya no va a hacer más milagros, entonces ha perdido lo que lo hacía interesante. Ya no me interesa este hombre. Y a los pocos que quedaron, entonces Jesús le preguntó, ¿acaso queréis iros vosotros también? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te seguimos por quién eres, porque eres el Cristo, eres Dios. Y tus palabras son vida para nosotros. Y ya está, no hay más. ¿Es suficiente para ti esto?
hemos llegado a un punto muy duro del Evangelio, pero que debemos tener en cuenta. Jesús te dice, ¿me amas a mí o solo me amas por lo que puedo darte? ¿Me buscas por quién soy yo o por lo que esperas que haga por ti? Y con estas dos preguntas quiero dejarte hoy, para que lo medites. Y te voy a dar unos minutos para que lo puedas hacer, para que te pongas delante del Señor y examines tu corazón y veas realmente por qué estás siguiendo al Señor, por qué vienes a la iglesia, por qué lees la Biblia. Si es porque quieres enamorarte más del Señor, por quién es Él, o si es porque necesitas sacar algunas cosas de Él. Te invito a examinarte en estos minutos.